reunión en dos aspectos. Uno es en lo que veníamos haciendo antes de la pandemia y en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Entenderán que el escenario de la pandemia ha cambiado el escenario de las inmunizaciones. Muchas de ellas se han sido fortalecidas y muchas de ellas han sido debilitadas. Para poder empezar, vamos a poder hablar de lo que es las inmunizaciones propiamente dichas, como lo veníamos manejando, lo que está estipulado en nuestra norma técnica, la 141, la norma técnica 136, que es el pilar angular de las inmunizaciones, cadena de frío, y las directivas sanitarias que han sido implementadas a lo largo de todo este contexto de la pandemia. Recordar básicamente que las inmunizaciones son una de las actividades pilares de la salud pública. Es más, a nivel mundial es la intervención preventiva que se considera bandera de la salud pública, porque a diferencia de otras intervenciones preventivas, la inmunización es una intervención directa y casi de acción inmediata, ¿no? A diferencia de las demás actividades preventivas, tiene un periodo de adaptación y un periodo de implementación, lo cual dificulta mucho a que sean muy efectivas. Asimismo, también a nivel de todo el orbe humano, en realidad, a nivel de todo el planeta, es la intervención más segura en la salud. Es la intervención más segura porque ha logrado prevenir muchas enfermedades y muchas muertes también. Asimismo, también lo que nos dicen básicamente las estadísticas es que ha salvado o ha evitado entre 3 a 4 millones de muertes anualmente a nivel de todo el mundo. Entendamos, ¿no? Que conjuntamente con el consumo de agua segura y la lactancia materna exclusiva, las inmunizaciones son las intervenciones que de alguna manera van a tener una inclusión y van a tener un impacto grande en la vida del ser humano. 3 cosas básicas les estoy mencionando. No por ello digo que las demás intervenciones no deben de ser realizadas. Muy por el contrario, se tienen que fortalecer para que sean tan efectivas como estas 3 intervenciones. A ello también está en un proceso de una de las intervenciones o pilares de intervención, el tema del lavado de manos. Bueno, entender que las inmunizaciones en realidad es una representación cronológica y secuencial en la administración de las vacunas, ¿no? Y que estas vacunas sean aprobadas oficialmente por el Estado o por el país quien administra estas vacunas. Entendamos que la incursión de una vacuna en un esquema de vacunación de un país está determinado por el movimiento, por el perfil y por la condición epidemiológica que se encuentra ese país. A razón de ella, incorporan vacunas. Ustedes habrán visto que en la norma técnica 141, en el año 2018 se ha incorporado la vacuna de la DPTA acelular, justamente porque los casos, ¿no?, de tos ferina en menores de 2 meses se había incrementado exponencialmente en comparación a años anteriores. Al igual que la vacuna de varicela. Aparentemente la varicela era una enfermedad inmunoprevenible, una enfermedad viral que no era nociva hasta el año 2017 en el Perú. Pero ya en el año 2018, 17 y 18, ¿qué es lo que pasa? La varicela es una de las condiciones Licenciado, a ver, active su micro, por favor. Se ha desactivado. les decía que en la incorporación dentro del esquema de vacunación depende del escenario epidemiológico. Hablábamos de la varicela, hablábamos de la vacuna DPTA para gestantes, ¿no? Que se ha incorporado por los casos DPTA, por los casos de tos ferina en menores de 2 meses, que se vea incrementada exponencialmente, y por las complicaciones que generaba la varicela, ¿no?, que nos llevaba incluso a la mortalidad en nuestro país. A razón de ello se incorporan esas 2 vacunas. Es más, está en estudio
para la incorporación de otras nuevas vacunas en el esquema de vacunación. Ya en el año 2020 se iba a incorporar otras vacunas. U otra cosa, ¿no? Que se incrementa a la población. Por ejemplo, en la vacuna de VPH, que está pendiente la incorporación o en el esquema de vacunación para varones. Expandir un poco más las edades, ya no solamente que sea la edad, las niñas de 5º grado de primaria, sino que sean en las edades, o que sean las edades 9 a 13 años, sino que se alargue más, hasta los 45 años más o menos, que se tiene estudios. Otra de las cosas es que cuando hay una normatividad, cuando hay una norma técnica, esto es de implementación a nivel de todos los estamentos de prestación de servicios de salud. Es así, público y privado cumplen esa norma técnica dentro del ámbito nacional. Asimismo también, a nivel nacional, hay una ley de vacunas que se ha aprobado en el año 1990. La ley de vacunas nos dice que las vacunas a nivel nacional, aún así el país tenga una situación económicamente, o sea, el Perú pase por una situación económicamente difícil, está garantizado su presupuesto para garantizar la protección a su población. Es importante que siempre cuando iniciamos un esquema de vacunación se complete. Y eso lo vamos a ver incluso en la vacunación contra el COVID, ¿no? La población muchas veces entiende, ¿no? Que ya al administrar una dosis de vacuna ya ha generado protección, cuando en realidad nosotros sabemos que se genera una inmunización, pero no se genera protección. Nuestra norma técnica actualmente cuenta para 17 tipos de vacunas, pero ya se está incorporando lo que es la vacuna contra el COVID. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es un niño con vacuna completa, vamos a ver que en realidad este es un indicador que no solamente se mide con vacunas trazadoras, como lo hacíamos con las normas técnicas anteriores, sino que se mide con un esquema completo de vacunación, desde que el niño nace hasta la edad de evaluación, ¿no? Es así que hay diferentes etapas donde nosotros hacemos la evaluación de ese indicador que es niño con vacuna completa, ¿no? En menores de un año, en recién nacido, en menores de un año, en la edad de un año, a los 3 años y a los 4 años. Bueno, tenemos un calendario de vacunación que está en toda la línea de vida, en todos los ciclos de vida, que va desde el recién nacido hasta el adulto mayor, ¿no? Incluso tenemos en las gestantes y en todas las edades. En todas las edades hay un esquema de vacunación. Es más, hay que tener en cuenta que existe un tiempo de protección por más que hayan completado las dosis que indica cada biológico. Hay un tiempo de protección, ¿no? Hay algunas nada más que nos protegen hasta, como dicen, ¿no? Por toda la vida, pero hay otros no, que tienen un tiempo limitado. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B. Si administramos 3 dosis, siempre decíamos que ya está protegido para toda tu vida, pero en realidad sabemos nosotros que la protección nos da hasta de 15 hasta 20 años, y luego de ahí estamos desprotegidos. Al igual que la vacuna de la tosferina. La diferencia es que la tosferina es más grave, es más agresivo en menores de 5 años que en mayores de 5 años. Muchas veces los niños o los adolescentes o los jóvenes o los adultos presentan la enfermedad de tos convulsiva, pero la sintomatología no es comparado a la de un niño menor de 5 años. Es por eso que no se nota que una persona tenga o tiene tosferina. Y si nosotros nos preguntamos por qué un niño de 2 meses, menor de 2 meses, llega a tener tosferina, es que alguien le ha contagiado. Y ese alguien que le ha contagiado generalmente es la familia, ¿no? Algún integrante de la familia. Recordar que en el esquema de vacunación tenemos de recién nacido tenemos 2 vacunas básicas, ¿no? Que es el BCG y el hepatitis B. Claro, ¿no? Que estas 2 vacunas se administran dentro de las primeras 12 horas de haber nacido el niño. Eso es para nosotros garantizar la efectividad y la eficacia de la vacuna. Pero licenciado, tengo oportunidad de BCG hasta los 11 meses. Sí, lo puedes vacunar, pero la efectividad va a disminuir grandemente. Al igual que de la hepatitis B. Es más, la hepatitis B te dice, si ya no le has administrado dentro de las 24 horas, ya no lo administras, ¿no? O bueno, la norma nos da un espacio, nos dice, ¿sabes qué? Si es de un parto domiciliario,
Bueno, tienes un espacio de 7 días para administrarlo. Muy bien, hay que administrarlo. Pero hay que considerar que esta vacuna de la hepatitis B generalmente es para prevenir las complicaciones a causa de la hepatitis B que se puede dar al momento del nacimiento. Entonces, si nosotros administramos esta vacuna dentro de las 12 horas, garantizamos a que ese niño no tenga la condición crónica ni grave de la hepatitis B. Cuando nosotros hacemos una línea de tiempo de la enfermedad de la hepatitis B, vemos que las complicaciones más grandes lo tiene cuando es infectado dentro de las primeras 24 horas y va disminuyendo. Y es así que incluso hasta la edad de los 5 años va siendo grave esta enfermedad, ¿no? Porque ya incluso a partir de los 2 meses empezamos a poner la hepatitis B o continuamos con la hepatitis B en lo que es la administración de la vacuna pentavalente. Esto es algo conocido por nosotros. La vacuna del esquema de vacunación menor de 1 año, ¿no? Que administramos a los 2 meses una primera dosis de vacuna pentavalente, una primera dosis de la vacuna polio inactivada, la vacuna de rotavirus y la vacuna antineumocócica. Licenciado, ¿qué pasa si tengo un niño de 7 meses? ¿Voy a continuar con ese esquema? Sabemos que la vacuna de rotavirus tenemos máximo para iniciar hasta los 5 meses. ¿De ahí todas las demás vacunas puedo administrarlo? Sí. ¿Hasta qué edad? Hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. En relación a las primeras dosis de estas vacunas que estamos mencionando. La segunda dosis estamos administrando a un periodo de 8 semanas, o sea, de 2 meses. ¿El intervalo por qué? El intervalo de esos 2 meses es por la generación de inmunidad que cada una de estas vacunas va generando en el organismo del niño. Y todo tiene que ver con la maduración fisiológica del organismo del niño. Pero lo puede administrar por una situación de emergencia, en caso de ISPED, en un periodo de 1 mes, sí, pero son condiciones limitadas. O sea, no es para todos, ¿no? Es una condición porque también tienes que darle cierta garantía o cierta seguridad, ya que no vas a volver un tiempo de 2 meses. Muchas veces las intervenciones ISPED lo hacen en un periodo de 3, 4, 5, dependiendo cómo hacen sus intervenciones. Solamente para esas condiciones está estipulado un intervalo de 4 semanas entre la primera dosis y la segunda dosis de estas vacunas. Igual, la segunda dosis, si yo inicié a los 2 meses, y ese paciente no vino hasta los 4 años, ¿puedo continuar con la segunda dosis? Sí, tienes que continuar la primera dosis. Nunca se vuelve a iniciar un esquema de vacunación, incluido en este esquema de vacunación del COVID, que vamos a hablar posteriormente. A los 6 meses estamos administrando la tercera dosis de la vacuna pentavalente. Recordemos que la vacuna pentavalente es una vacuna combinada. Lo valente en realidad tiene que ver mucho con los serotipos de una misma bacteria o de un mismo virus. Cuando nosotros hablamos de lo que es la vacuna pentavalente, ¿por qué es combinada? Porque son diferentes tipos de bacterias. La vacuna polio oral estamos administrando como primera dosis, porque es una vacuna diferente en la composición a lo que tiene la vacuna de la IPV. Es por eso que se considera como una primera dosis a la edad de los 6 meses. Y en esta norma técnica también se ha actualizado la administración de la primera dosis de la influenza pediátrica. En el esquema de 1 año estamos administrando la vacuna de sarampión como primera dosis. Estamos administrando la vacuna de la tercera dosis de neumococo, una dosis de la vacuna influenza pediátrica, una dosis de la vacuna contra la varicela. Y muchos de nosotros que somos personales de salud nos ponemos en la condición del niño y de la mamá y decimos, oh, qué malos, ¿por qué lo administramos tanta cantidad de vacunas? ¿Por qué no podemos, fraccionar en las edades diferentes? Lo cierto es que le pones una vacuna o le pones 5 o 6 vacunas, no pasa nada con el niño, ¿no? La generación de inmunidad está garantizada. ¿Puede influir algo en la salud del niño? La respuesta es no. A la edad de los 15 meses estamos administrando la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Por qué no antes? ¿No? Porque también hay estudios
que se ha determinado, porque antes la vacuna de la fiebre amarilla, incluso en la norma, estaba a los 9 meses. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Se han visto estudios donde no genera inmunidad cuando todavía no hay una madurez fisiológica del niño. Se ha determinado que a partir de los 15 meses recién genera inmunidad la vacuna de antiamarílica en el niño. Y a la edad de 18 meses estamos poniendo refuerzos. Pero, licenciado, la vacuna DPT es una vacuna diferente de la pentavalente porque es un refuerzo. En realidad no es diferente. Dentro de la vacuna de pentavalente, como componente, está la vacuna DPT. La vacuna antipolio oral es un primer refuerzo a la primera dosis que le hemos administrado a los 6 meses. Y la segunda dosis de vacuna SPR. Licenciado, tiene que haber sí o sí un intervalo de 6 meses entre la vacuna de SPR, primera dosis, segunda dosis, sí. No, tiene que haber ese intervalo. Ahora, tiene que haber ese intervalo de 1 año entre la tercera dosis de la vacuna de pentavalente y la vacuna de DPT. La respuesta es sí. ¿No? Todo esto está basado en estudios. Hasta el año 2018 no había una determinación clara, ¿no? Por el tema de oportunidad y por el tema de cumplir aparentemente las coberturas, incluso se pedía a que en un periodo de 2 meses haya ese intervalo entre la tercera de pentavalente y la vacuna EPT. Pero los últimos estudios y la recomendación de la OPS es que se mantenga ese intervalo de 1 año entre la tercera dosis de la pentavalente y el primer refuerzo de la EPT. Y entre la primera dosis del SPR y la segunda dosis del SPR tiene que haber un intervalo. Licenciado, por favor, su audio. ¿Qué pasa si yo tengo un niño de 4 años que no ha iniciado su vacuna de SPR? ¿No? Y encuentro a un niño de 4 años, 11 meses. Voy a iniciar la primera y ya no va a completar, licenciado. Sí, pues ya no va a completar con la composición de la papera, ¿no? Pero sí va a continuar con la vacuna de SR a la edad de los 5 años. Y en caso de la vacuna pentavalente, DPT, vamos a continuar con las dosis de difteria y tétanos pediátricos, porque la pertussis ya no se administra a partir de los 5 años. Esas cosas hay que tenerlo muy en claro. Este contexto de la pandemia nos ha desarticulado todo este esquema cronológico, pero lo cierto es que tenemos que buscar las estrategias de cómo yo tengo que proteger a mi niño, ¿no? Pero todos estamos relacionados con el COVID, sí, pues, ¿no? Pero también hay que entender una cosa. Hay distritos que son priorizados por 3 factores básicos, ¿no? Donde las intervenciones tienen que cambiar rotundamente. Uno es por la densidad poblacional, ¿no? Los distritos que tienen mayor concentración de población hace que haya una mayor incidencia de casos de COVID, ¿no? Donde la gente se contagia grandemente. Y otro es por la tasa de mortalidad. Son 3 condiciones que determinan el funcionamiento de alguna manera de un establecimiento de salud. Pero, licenciado, la respuesta es, son escenarios tremendamente diferentes, ¿no? Pero he hecho un estudio, demuéstrame tu estudio y vamos a determinar si reúne esas 3 condiciones básicas. Empezando por el tema de densidad poblacional. Las casas generalmente fuera de los ámbitos de distritos priorizados o grandes o capitales de distrito son dispersas. Entonces el trabajo se tiene que continuar. No se tiene por qué abandonar. Una de las cosas que nosotros a veces pedimos a los establecimientos generalmente de la zona periférica es que sean la fortaleza para poder hacer un cercado de lo que es la vacunación regular, porque es un espacio donde sí se puede continuar con las mismas estrategias de vacunación. Porque cuando nosotros vemos el escenario, y ya vivimos un escenario más de 1 año y tantos, 1 año y medio, en relación a esta pandemia, vemos en realidad que no ha cambiado. O sea, alguien que venga a decir, ¿sabes qué, licenciado? Me voy a contagiar, me voy a morir,
Eso es mentira. Es más, las condiciones propias que tiene ese escenario de los espacios de primer nivel, establecimientos básicamente 1-1, 1-2 y algunos 1-3, es diferente a un contexto de, digamos, ¿no? Por ejemplo, Huánuco, Pilcomaca y Amarilis, o Ambo, Leoncio Prado. Es tremendamente diferente, o las capitales de distrito, donde hay mayor concentración de población. Y tenemos que seguir. Aún así, a lo menos, hemos intentado y estamos intentando de aperturar centros de atención temporal en espacios que no sea propio del establecimiento de salud y donde demos la garantía de que se cumpla los protocolos de seguridad, tanto para el paciente como para el personal de salud, y donde nosotros continuemos con las atenciones. La idea es no perder la intensidad de trabajo que se venía haciendo hasta antes de la pandemia. En Huánuco ha sido algo progresivo como región. ¿Cómo se ha ido mejorando el tema de las coberturas? Hasta el año 2016 nuestras coberturas como región Huánuco no llegaban ni al 70%. A partir del año 2018 nuestras coberturas iban incrementándose por encima del 80%. Incluso en el año 2019 hemos llegado a una cobertura del 90%, lo cual era histórico para nuestra región. Pero lamentablemente en el año 2020 hemos bajado, no hemos llegado ni al 60%. ¿Han habido muchos factores? Sí. Pero también lo cierto es que si nosotros manejamos inmunizaciones y vemos cómo es la dinámica de las inmunizaciones, nos vamos a dar cuenta en realidad que si mis coberturas sigue bajando, lo cierto es que las enfermedades inmunoprevenibles ya me están mirando. Sí, licenciada. Sí, jefe. Ya. Entonces, ya no están mirando, ya están a nuestras puertas. Es más, el trabajo que se ha hecho en el año 2019 del Barrido Nacional de Vacunación contra el sarampión, o sea, puede quedar en nada. Porque los casos que estamos viendo de sarampión en Brasil, y Brasil es una puerta de ingreso para todas las enfermedades, o sea, podemos llegar a tener casos autóctonos. Nosotros de sarampión así de fácil, porque nuestras coberturas han bajado. Y es más, han bajado en menores de 5 años y han bajado en mayores de 5 años. La vacuna SR que administrábamos a los mayores de 5 años, por diferentes condiciones, hemos dejado de administrar. Y nuestras coberturas de vacunación y la oportunidad de vacunación lo hemos dejado grandemente a nivel nacional en realidad, de todas las vacunas. Eso mismo nos pone un escenario potencial de tener enfermedades inmunoprevenibles. Y ahí la importancia que veamos las diferentes estrategias nosotros para poder recuperar y cerrar esas brechas que hemos ido dejando el año 2019, el año 2020, ahora del año 2021. Si nosotros hacemos una evaluación de la tasa de deserción, nos vamos a ver que en la actualidad, por ejemplo, como Red One, como evalúo, tengo una tasa de deserción por encima del 40%. Y si a eso le sumo yo mi tasa de deserción que he tenido en el año 2020, que ha sido otros 20%, imagínense, ¿cuánto es mi tasa de deserción y cuánto es el bolsón de susceptibles que estoy generando a causa de esta pandemia? De ahí la importancia y que volvemos a retomar el trabajo articulado con nuestros actores sociales, siempre y cuando teniendo todos los criterios de protección. Y para ello nosotros tenemos que tenerlo muy en claro. Nuestras coberturas de vacunación en todos los grupos de edades ha bajado grandemente. Yo, por ejemplo, me hago una evaluación como Red de Salud Huánuco, no estoy llegando ni al 20%, de las coberturas, y cuando yo debería estar por encima del 40%, por encima del 40%. O sea, son situaciones difíciles que estamos viviendo, pero también lo cierto es que ya tenemos que reformular nuestro trabajo y empezar a convivir con esta enfermedad del COVID, porque este COVID no se va a ir. Este COVID se va a quedar con sus diferentes variantes, sus diferentes serotipos, se va a quedar. Y es así que nosotros mismos vamos a llegar a ponernos como personas adultas tal vez una vacuna como una vacuna combinada, ¿no? O una vacuna valente, ¿no?
donde nos vamos a vacunar como la pentavalente para 5 enfermedades. Nosotros los adultos vamos a llegar a esa situación de administrarnos ese tipo de vacunas. O sea, el COVID va a permanecer. Así es que lo que nos corresponde a nosotros como sistema de salud es reformular, replantear el tipo de trabajo que veníamos realizando. Y eso no nos lo va a dar el Ministerio de Salud. Eso tiene que nacer propio del establecimiento. El Ministerio de Salud te da unos lineamientos generales y te dice, puedes hacerlo de esta manera. Y si puedes hacerlo de esta manera, yo tengo que operativizarlo. Uno es como región, otro es como red, y otro es implementarlo como establecimiento de salud. ¿Y quién lo hace en el establecimiento de salud? No lo van a hacer los coordinadores de DIRESA ni de red, lo va a hacer el mismo establecimiento. ¿Por qué? Porque las capacidades y competencias que tiene un personal de un establecimiento de salud es la misma que tiene alguien que está trabajando en el Ministerio de Salud, en la Dirección Regional de Salud o en la red de salud a donde se pertenece. Eso hay que tenerlo muy en claro. Las competencias no varían. Lo único que varía son los procesos, ¿no? Y muchos de ellos, incluso dentro de las competencias que tiene un personal de salud de un establecimiento, es más fortalecido que alguien que trabaja en un nivel más alto. Entonces hay que aprender a convivir con esta enfermedad que de cierto no se va a ir. A la edad de 4 años, bueno, tenemos lo que es 3 y 4 años, tenemos lo que es la vacuna de influenza. Entendamos, por ejemplo, que esta vacuna de la influenza, estamos en un periodo de bajas temperaturas, y Oguano cuando toca como heladas y en la zona selva con lluvia y todo por el estilo, es necesario que nosotros garanticemos la vacunación contra esta enfermedad, ¿no? Otro es también, en la edad de 4 años, la vacuna de los refuerzos de vacuna DPT y la vacuna de antipolio oral. No, todo este esquema de vacunación está estudiado, que si no se cumple, no garantizamos protección al niño. Y ahora, cuando hablamos nosotros de eficacia, efectividad de la vacuna, tiene mucho que ver con el tema de la oportunidad y con las condiciones básicas que tiene que garantizarse la vacunación segura. Si yo le vacuno después de una semana, ya no hay eficacia. Habrá efectividad, pero ya no va a haber eficacia. Si yo le administro una vacuna con ruptura de cadena de frío, habrá efectividad, pero no hay eficacia. O sea, es básico la oportunidad, es básico el manejo de cadena de frío en las inmunizaciones. Caso contrario, la efectividad de la vacuna disminuye, la eficacia de la vacuna disminuye grandemente. Si mi vacuna me dice tiene una probabilidad de protegerle un 95%, y yo no tengo en cuenta el tema de oportunidad y cadena de frío, disminuye. Y a eso le agrego las condiciones internas de generación de inmunidad del organismo del ser humano. O sea, no estamos hablando ni siquiera que llegue a un 60% de protección, y yo no tengo en cuenta eso. Pero si tengo en cuenta esos criterios básicos de oportunidad y cadena de frío, tenga por seguro que la protección es más del 90% de cada una de estas vacunas. También tenemos un esquema de vacunación en mayores de 5 años. Muchas veces nosotros hablamos de la vacunación colectiva, o sea, de la protección colectiva o de la vacunación por rebaño. Y mucho tiene que ver con la vacunación no solamente a los menores de 5 años, sino también tiene que ver con la vacunación a los mayores de 5 años. Porque yo tengo que hacer un cercado dentro de la familia, un cercado dentro de la comunidad, garantizando la administración de la vacuna tanto a los menores de 5 años como a los mayores de 5 años. El VPH es una de las vacunas que tal vez ha sido más afectada todavía con este tema de la pandemia, porque no sabemos cuántos estudian, quiénes son y de qué manera los abordo. ¿Por qué? Porque no hay clases. Esa vacuna me era más fácil administrar en las instituciones educativas que a demanda. Y muchos, por el tema de confinamiento en el año 2020, no salieron de sus casas y no se acercaron a los establecimientos de salud. Aquí tenemos una brecha grande y ver la forma de nosotros de cómo administramos esta vacuna. Tengamos en cuenta que el virus del papiloma humano es uno de los causantes principales del cáncer de cuello uterino, ¿no?
Actualmente no se evidencia mucho las estadísticas de las diferentes enfermedades porque todos estamos enfocados al COVID. Y lamentablemente, políticamente a nivel nacional, ¿qué se determina? Que no se evidencian las demás secuelas de las enfermedades sanitarias, porque también es un problema de salud pública, ¿no? Y nos estamos resumiendo netamente a todo lo que es COVID. No vemos todos los días cuántos mueren por cáncer, cuántos mueren por tuberculosis, cuántos mueren por otras patologías, solamente estamos abocados a lo que es el COVID. La vacuna diftotétano en adolescentes desde 12 años por el tema del embarazo, ¿no? Por el tema del embarazo y para generalmente estamos en un proceso de erradicación de lo que es el tétanos neonatal, pero con este tema de la pandemia lo más probable es que vamos a retroceder en ese proceso de erradicación, ¿no? Porque no estamos dejando de vacunar. Generalmente esa vacuna, al igual que el VPH, vacunábamos en población focalizada, que eran los estudiantes, tanto varones como mujeres. Pero con estas condiciones hemos dejado de hacer esas intervenciones. Otro es a la misma población gestante. La articulación que se tiene que tener con el servicio de obstetricia como que un poquito se ha fragmentado, ¿no? Por las mismas condiciones y estamos abandonando de vacunar a nuestras gestantes. Y hay un riesgo de que se puede presentar una enfermedad de tétanos neonatal. En Huánuco ya hemos tenido aparentemente un caso que está en estudio, esperemos que se determina como que no ha sido, y ha sido una enfermedad coincidente con el tétanos neonatal, porque si es un caso de tétanos neonatal, o sea, ya, esa es la puerta para poder decir que vamos a tener más casos. Al igual, en la vacunación de gestantes, la vacunación de gestantes es básico. Una es por la protección de la mamá y más por la protección del feto. Sabemos que cada una de esas vacunas pasa la barrera placentaria. Y cuando pasa la barrera placentaria, genera inmunidad en el niño, en el recién nacido, en el feto. Es por eso que la vacuna de la DPTA, que se administra a partir de las 27 semanas, es por eso que se administra en ese grupo de edad. Antes, ¿por qué no se administra, licenciado? También por la madurez del feto. No solamente la idea es proteger a la mamá, porque la mamá le va a proteger, yo le pongo a partir de las 20 semanas. Lo que también se busca es proteger a ese feto. Y cuando hay mayor madurez del feto, o sea, hay mayor generación de inmunidad. Es por eso que en ese periodo de edad es que se administra esta vacuna. El tema de la influenza es algo similar. La vacuna DPT, ¿por qué? Por el tema de la pertusis. Porque hay un periodo de desprotección del niño desde que nace hasta que cumpla 2 meses. ¿Por qué? Porque en ese periodo, desde que nace hasta los 2 meses, no le administramos ninguna vacuna. Y es un periodo donde el niño está desprotegido. Es por eso que se administra a esa edad para garantizar la protección en ese periodo de 2 meses que no reciba ninguna vacuna. Ahora, la vacuna de hepatitis B, si bien es cierto dentro de las normas técnicas anteriores no estaba considerado para gestantes, pero a partir de la norma técnica 141 se ha visto por conveniente administrar igual, porque los casos de hepatitis B también es un problema grande a nivel nacional. Es más, para el año 2020 estaba ya considerado hacer un barrido nacional contra la hepatitis B en una población desde los 15 años hasta los 49 años. Pero lamentablemente no se ha realizado esta actividad del barrido por el tema de la pandemia. Y otro es considerar que la hepatitis B es una de las enfermedades que está en un proceso de control, ¿no? Después de un proceso de control pasa a un proceso de eliminación y luego de un proceso de eliminación pasa a un proceso de erradicación a nivel mundial de cada una de esas enfermedades inmunoprevenibles. La única enfermedad erradicada del planeta es la viruela. Aunque en el año 2016 en Estados Unidos hemos tenido algunos casos de viruela. Bueno, eso es en relación al esquema que estamos manejando. Lo que quiero pasar un poquito, recordar, es el tema de la vacunación del COVID. Más o menos en el año 2020, los epidemiólogos de la Universidad de Harvard
ya nos decían que en el año 2021 el 40 al 70% de las personas van a ser infectados por el COVID-19. Hasta esa fecha no había ninguna vacuna todavía. Pero en la actualidad tenemos vacuna. ¿Pero qué es lo que pasa? Tenemos vacuna, pero la gente no quiere vacunarse. O es que si es que se han vacunado una primera dosis, ya no se quieren vacunar la segunda dosis. O si hay personas por diferentes oportunidades que tienen, ya sea por ser personales de salud, ya sea por la edad, o sea, ya sea por las condiciones que estamos iniciando la vacunación, o sea, se niegan a la vacunación. Y esto, de alguna manera, puede hacer que se cumple, ¿no? Lo que mencionaban esos epidemiólogos, de que nuestra población se va a contagiar en un 40 a un 70%. Pero lo que queremos es, con la vacunación, es garantizar a que eso no suceda. Y un poquito para poder entender nosotros lo que es la vacunación, entendamos un poquito lo que es también la vacuna del coronavirus. Y nosotros vamos a ver que el coronavirus, estos fideucitos que ustedes ven en esta lámina, esos son como los cilios de las células del sistema respiratorio. Esta tipo telaraña que estamos viendo son las mucosidades del sistema respiratorio, y estas estrellitas que ven es el coronavirus. Y si nosotros lo vemos un poquito más amplio, con un microscopio de amplio espectro, vamos a verlo en realidad que estos tienen esta característica como una bolita que porta alfileres, ¿no? Y vamos a ver que tiene unas puntitas en forma de espigas. Estas espigas son las que transmiten la enfermedad. Estas espigas son las que en realidad abren la puerta de las células para contagiar la enfermedad. Es más, ¿no? Estas espigas, como lo vemos acá en un mapita de color celeste con un puntito rojo, estas espigas tienen un componente que es el dominio de la adhesión del receptor. Esta es la que te abre todas las puertas en todos los organismos y en todas las células del organismo para generar la enfermedad. La idea de la vacuna del COVID es hacer o bloquear a que estas espigas abran las puertas de las células, generando anticuerpos. Es por eso que la persona se tiene que vacunar, no es por otra cosa. Si nosotros hemos visto también a lo largo de todo este proceso, hoy escuchamos más o menos de variantes, ¿no? Y hay algunas variantes nada más que lo conocemos, ¿no? Delta, ¿no? Lambda, y otras, algunas que se nos viene a la mente. Pero desde que ha iniciado la pandemia, desde el virus inicial, ya hay miles de mutaciones y miles de variantes. Más o menos se tiene identificado 3.356 genomas muestrados de diciembre del año 2019 a noviembre del año 2020. Es bastante, ¿no? Y casi el virus inicial ya está desapareciendo. Incluso en el Perú, cuando nosotros vemos, en el Perú, vemos que en realidad la variante lambda o la C37 o la variante peruana es la que ha ocasionado mayores casos de COVID y la mayor tasa de mortalidad por COVID. Y no ha sido tanto el primer virus de Wuhan, sino ya ha sido una variación propia de Perú. Y casi esta variante ha llegado en todas las regiones. Y ahí han aparecido otras variantes, ¿no? Como la Delta, como la Gamma, como la Alfa, ¿no? Y actualmente estamos, ¿no? Luchando contra la variante Delta, que es procedente de la India. En Perú más o menos se han identificado 53 grupos genéticos o variantes, pero de estas 53, la que es más agresiva es la lambda que hemos tenido, y actualmente la delta que estamos, en la cual estamos luchando. La creación de la enfermedad ha sido la variante lambda, que es la variante peruana. Y si nosotros vemos por qué de alguna manera hay un cierto rechazo por parte de la población a la vacuna,
Y nosotros vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que desde hace muchos años se viene estudiando la vacuna y hay muchas de las enfermedades que hasta la actualidad no tienen una vacuna. Es el caso, por ejemplo, de la malaria, que hasta la actualidad no se encuentra una vacuna. Y desde el año 1880 se viene haciendo investigaciones y no se encuentra la vacuna. La tuberculosis es otra enfermedad que no tiene una vacuna. Si bien es cierto, tenemos la vacuna BCG, pero no es para la tuberculosis pulmonar propiamente dicha, sino para las complicaciones graves de la tuberculosis. Pero vemos, por ejemplo, que un periodo corto, de hace muchos años, que se ha hecho un estudio de la vacuna, ha sido la sarampión, que ha durado 10 años para poder hacer un estudio completo de esta enfermedad. 10 años. Pero el COVID ha pasado 10 meses para poder hacer un estudio y para que se pueda administrar la población. Y la población de alguna manera se pregunta, ¿no? Si una vacuna, si para otras enfermedades demoran más de 10 años, ¿por qué para el COVID ha demorado 10 meses? Y hay la incógnita que incluso cualquier profesional de la salud se hace, ¿no? Y dice, ¿y por qué? ¿No? Tengamos en cuenta que en realidad, pues, o sea, la ciencia, la tecnología en estos últimos años tiene un avance grande. Y muchas de las personas, por el tema del tiempo que se ha elaborado la vacuna, hay la duda y dicen, o sea, ¿qué me están poniendo? ¿Por qué me están poniendo? ¿Por qué tan rápido? ¿No? Y eso de alguna manera es una de las incógnitas que tiene la población y genera dudas en la población. Y no por el hecho que se haya sacado en 10 meses esta vacuna, dejan de ser seguras. Recordemos que la OMS no te autoriza una vacuna si es que no te garantiza una protección en un más del 50%. En Perú estamos usando básicamente 3 tipos de vacuna: AstraZeneca, el Pfizer y la vacuna Sinopharm. Cada uno con sus propias características, cada uno con sus propios riesgos, cada uno con sus propios efectos secundarios, cada uno con su eficacia y con su efectividad. Cada uno de ellos. Y ninguno de ellos deja de ser la más importante. Ninguna de ellas. Las 3 vacunas no te producen ninguna enfermedad del COVID. Las 3 vacunas te dan una seguridad y una protección contra las complicaciones del COVID y contra la posibilidad de que puedes morir. Esto es claro en relación a esas 3 vacunas. Y hemos visto pues que en Perú estamos usando estas 3 vacunas, ¿no? A nivel de todo el mundo se tiene 13 vacunas aprobadas. Y hay 265 que están en ensayos y 96 que están como candidatos a vacuna. Pero hay 13 vacunas aprobadas por la OMS. Y en Perú estamos usando básicamente lo que es AstraZeneca, Pfizer y Sinopharm. Y todas esas vacunas han sido autorizados, ¿no?, por un uso de emergencia. Y vemos también que cada uno de ellos, como les mencionaba, tiene sus propias peculiaridades, ¿no? Pfizer se administra en 2 dosis, ¿no?, con un intervalo de 21 días. AstraZeneca se administra en 2 dosis con un intervalo de 28 días. Y nos dan un espacio más todavía de AstraZeneca que nos dice hasta 12 semanas, que más o menos equivale a 84 días. Y la vacuna Sinopharm, que se administra en 2 dosis con un intervalo también de 21 días. O sea, cuando hablamos nosotros aparentemente de la inmunidad colectiva, se tiene mucho que ver con la administración de la vacuna. Una persona que no es inmunizada, bueno, tiene la capacidad de transmitir la enfermedad, es grande, ¿no? Si una persona que no está protegido, que no tiene la vacuna, que no se administra la vacuna, transmite a 3 personas. Y cada una de esas personas transmiten a otras 3 personas, 3 o 4 personas. Y es así que se va haciendo una red grande de transmisión. Pero ¿qué pasa cuando ya hay personas inmunizadas, vacunadas? Esta persona que tiene la enfermedad ya no va a poder transmitir a 4 personas, digamos, va a transmitir solamente a 1. Y esta persona 1 va a transmitir a 1. O sea, la población a la que se transmite disminuye, ¿no? De ahí la importancia que la población tiene que ser vacunada. Ahora, nosotros para generar una inmunidad colectiva, o sea, tenemos que tener una población vacunada del 60 a más del 60%, o más del 70%, según el escenario epidemiológico.
Si yo no tengo esa población vacunada, no genero una inmunidad colectiva. Y mucho depende también de la eficacia de la vacuna. Ahora, mucho se habla, por ejemplo, del tema de la efectividad, que la Pfizer es mejor que la Sinopharm y la AstraZeneca y todo por el estilo. Nosotros vamos a hacer un comparativo, por ejemplo, ¿no? Esto es de la gripe estacional. Esta vacuna ha sido aprobada con una efectividad del 45%. Y no lo cuestionamos, y todos los años nos ponemos esa vacuna. Pero las vacunas del COVID están siendo aprobadas con una efectividad más del 90%, con una eficacia, como menciona acá, ¿no? Pfizer más del 95%. Pero también entendamos algo, que la eficacia es una cosa diferente que la efectividad, ¿no? La eficacia tiene que ver mucho, o sea, en relación a las vacunas, con los ensayos que se están realizando. En un ensayo clínico que tú realizas, lo haces todo a la perfección. Buscas al paciente adecuado, o buscas al paciente, le haces un seguimiento adecuado, vas a vacunarle en la fecha que le corresponde, con todas las condiciones básicas de la vacunación, eso te garantiza una eficacia. Pero en una efectividad es diferente, ¿no? Se pierde todo ese ensayo clínico de la perfección, ¿no? Porque ahí ya entra que no vino a su vacunación, que no tengo disponibilidad de recursos humanos, que no puedo aperturar por una sola dosis por vacunar a uno solo. Muchas veces se me rompe la cadena de frío y no me da la vacuna del MINSA. Eso tiene que ver con la efectividad. Entonces baja de cada uno de ellos, de cada una de las vacunas. Entonces, la eficacia de las vacunas no garantizan la efectividad de las mismas vacunas. Eso hay que tenerlo muy en claro también. Otra de las cosas que hay que tener en claro, el hecho de administrarse una vacuna nos dice que la persona va a llegar a tener la enfermedad, lo más probable que sí. Pero va a disminuir la carga viral y va a disminuir la capacidad de transmitir la enfermedad a otra persona. Es por eso que nosotros tenemos que garantizar la vacunación, pero también tenemos que garantizar las medidas de protección básicas que siempre tenemos, ¿no? Lavado de manos, uso de mascarilla, protector facial y distanciamiento, más de 2 metros. Eso nunca se tiene que perder para poder garantizar la protección de las personas. Y cada una de esas vacunas tiene sus propios efectos adversos. Y cada uno tiene sus propias peculiaridades. Y lo bueno es que ninguna de ellas es nociva para la población. Si bien es cierto, en los estudios se ha demostrado que la vacuna Moderna, Pfizer, producen shock anafiláctico, pero vemos en realidad que es 5 por 1 millón de dosis administradas. Y cuando hablamos de la vacuna de AstraZeneca, dicen, ¿no?, que se presenta 30 casos de anafilaxia en más de 3 millones de dosis administradas. O sea, el riesgo es mínimo si nosotros comparamos con las dosis que se administran. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, ¿no? Las reacciones básicas que tenemos es dolor en la zona de administración, en algunos le produce una cierta sensación de fatiga, ¿no? Y todas las demás efectos adversos que nosotros vemos al administrar una vacuna. Ahora, ¿quiénes no pueden vacunarse de esta vacuna contra el COVID? Los que tienen alergia a una conocida vacuna. O sea, si han administrado anteriormente una vacuna y han hecho una reacción anafiláctica o alérgica, no se deben poner. Pero ¿qué pasa, licenciado? Si yo soy alérgico a la penicilina, si yo soy alérgico a la amoxicilina, si soy alérgico a la comida, si soy alérgica a cualquier fruta, ¿me puede poner? Sí. Sí, porque nada tiene que ver la composición de la vacuna con todo lo que hemos mencionado. Pero si ha hecho una reacción alérgica a una vacuna conocida, ahí sí hay que tener bastante cuidado al administrar una vacuna. A la persona que tiene fiebre, obviamente que no le vamos a administrar, es por eso que se administra esta vacuna a personas sanas. Bueno, a personas que tienen trastornos hemorrágicos, igual.
o está en tratamiento con anticoagulantes, ¿no? Eso también ya es una indicación clara de la directiva 133 para poder administrar esta vacuna. A los inmunodeprimidos igual, ¿no? O están en tratamiento con medicamentos que afectan el sistema inmunitario, eso es claro también. Se suspende la administración de la vacuna. En caso de las embarazadas, lo que hay que tener en cuenta en realidad es que se administre a partir de las 28 semanas. O sea, en el último trimestre del embarazo. Antes no. Pero ¿qué pasa? No hay estudios que nos digan lo contrario, si produce algún efecto o no produce algún efecto. Es por eso que la garantía y la recomendación es partir de las 28 semanas. En periodo de lactancia no es una contraindicación, no es una contraindicación. ¿Se ha recibido otra vacuna contra la COVID-19? Sí, porque lo que se quiere determinar no es porque genera algo en realidad, y en un periodo de 14 días nos lo dice la directiva, es en realidad para poder diferenciar, o sea, cuáles son los efectos que produce la vacuna que estamos administrando. No vaya a ser que se asocie a la vacuna de la COVID cuando en realidad es un efecto producido por la otra vacuna. Entonces, para diferenciar esos efectos es que no se administra simultáneamente o no se administra un periodo corto que no sea de las 3 semanas o 14 días entre la vacuna del COVID contra otra vacuna del calendario de vacunación. Ahora, muchos de las personas, médicos y personal de salud hacen referencia a que no me ha generado inmunidad. En realidad, a nivel mundial, no hay una prueba que te diga, ¿sabes qué? Si te ha generado inmunidad o no después de haber administrado la vacuna contra el COVID. No hay. Eso es similar a que cuando nosotros usábamos las pruebas rápidas y nos decían, puede ser positivo o puede ser falso positivo, o puede ser falso negativo. Es así que a esas ideas de que me he ido a Lima, me han hecho un estudio de inmunidad, no existe. ¿No? Porque esos son estudios más finos y más especializados. Y como le digo, hasta ahorita a nivel mundial todavía no está determinado. Y vemos, ¿no?, cómo han sido tan efectivas los casos de vacuna en el caso de Israel, por ejemplo, ¿no? Israel ha sido uno de los países que ha vacunado a sus adultos mayores, ¿no? El negrito son los casos de COVID que se ha tenido. Y el azulito son los casos de los adultos mayores que han tenido la enfermedad y ha ido disminuyendo. Y si vemos nosotros en este gráfico de barras, vamos a ver que los casos en las edades que han sido vacunados ha disminuido grandemente. Y se ha incrementado en la edad de 10 a 19 años, uno es justamente porque en este grupo de edad no se está vacunando. O sea, la vacunación es efectiva, la vacunación funciona para poder contrarrestar a esta pandemia. Bueno, la variante Delta, ¿no? Uno es que en realidad hablábamos de las espigas que son las que abren la llave de las células para generar la enfermedad. La variante Delta tiene 2 espigas. No solamente tiene uno, sino tiene 2 espigas que nos abren y eso facilita la transmisión de la enfermedad. Otro es que se replica y genera más carga viral, ¿no? O sea, es de mayor replicación y más carga viral. Y es más, nos dice que dificulta el sistema de defensas del organismo. Pero también hay estudios que nos dicen que la vacunación nos ayuda a generar anticuerpos para poder evitar el contagio con esta variante. Bueno, también, si nosotros hacemos una evaluación estadística de 100 infectados, ya sea con cualquiera de estas vacunas, el 65% es contagiado si no es vacunado. El 17% es contagiado si solamente recibió una sola dosis. Y el 10% contagian los que han recibido una dosis completa. O sea, el hecho de vacunarse disminuye grandemente la capacidad de contraer la enfermedad. Y más que nada todavía si nos vamos a las complicaciones de la COVID. Y en el Perú, ¿cómo está nuestro sistema de vacunación? Hemos empezado por los grupos más vulnerables, que es personal de salud y los adultos mayores, ¿no? Y estamos bajando progresivamente
y esto va a ir en aumento, ¿no? Actualmente ya estamos vacunando a nivel nacional a edades de 30 años. En Huánuco estamos iniciando la vacunación de 40 años y así iremos abarcando mayor población para poder generar una protección colectiva. Y otro es que en realidad SARS-CoV va a seguir mutando, ¿no? Esto nadie no lo va a detener, ¿no? Y otro es que lo más probable es que vamos a usar vacunas multivalentes, donde tal vez vamos a unir, ¿no? Influenza, COVID y otro tipo de virus para administrar a las personas mayores de 5 años, al igual que administramos en un niño menor de 5 años. Otro es la novedad con esta pandemia es la vacuna ARN, y lo más probable es que esto es una vacuna del futuro y que de alguna manera, o sea, tiene mayor aceptación por el mismo organismo también. Bueno, eso sería básicamente que podríamos conversar y tal vez si hay alguna interrogante o de algo que podemos aclarar, ingeniero Pablo, con el público presente para poder ir. Sí, a ver si los Bien. que están en la sala de espera pudieran activar su micro para que puedan hacer alguna pregunta.